Hola amigos de Recursos Humanos con Calle. Hoy vamos a estar hablando de un tema que yo sé que han estado escuchando mucho en los medios y es los reactivos y las pruebas de COVID. Bueno, entre otros temas más, pero vamos a hablar de ese en particular porque ¿qué vamos a hacer ahora? Si habían patronos que exigían esta prueba o si de repente hay una sospecha y puedes o no puedes regresar a tu trabajo cuando no hay pruebas disponibles en Puerto Rico ahora mismo para poderlas realizar, y esto obviamente afecta el lugar de trabajo, entre otras cosas. Así que no se retiren, que estos Recursos Humanos con Calles, agradeciendo siempre a nuestro auspiciador, porque si de legal se trata, comuníquense, llamen al bufete Exija SBGB al 787-300-3200, 787-300-3200 para asesoría de cualquier tipo legal. Esto es Recursos Humanos con Calle. Como les comentaba, hoy vamos a estar hablando de varios temas, ¿no? Relacionados a COVID y al trabajo. Pero bueno, yo tengo que descargarme un poco. Y sorry por lo que les toca ahora escuchar. Pero la realidad es que tanta irresponsabilidad en la calle me da un coraje, porque sus actos tienen consecuencias, jóvenes. Digo, y adultos y todas las personas que hoy día todavía no entienden la seriedad de este asunto. O sea, que por irse a dar una bailadita o yo no sé qué más, ponemos en riesgo a ustedes, a mucha gente, y a su vez, entrando al plano laboral, ¿verdad? Que es lo que aquí mayormente discutimos. Oye, luego andamos por ahí que no tenemos trabajo, que los patronos no se santían, que qué malos son, que yo voy a hacer, que los fondos federales no llegan o que el Departamento de Trabajo no ejecuta los fondos, etcétera. Y aún así, gente, ese dinero no es para toda la vida. Así que sus consecuencias, sus actos tienen consecuencias, y entre estas cosas que pues ya han pasado, obviamente ahora ¿qué ocurre? Pues entonces los toques de queda, cerrar el negocio, entonces te quedas sin trabajo tú, tu amigo, el otro, y todo esto es una cadena. Así que vamos a hablar de eso, y yo espero que al final de este programa tomemos un poco más de conciencia y seamos responsables ante la emergencia que todavía estamos viviendo y cómo eso repercuta en nuestros trabajos, y eso significa en nuestros bolsillos. Pero hoy tenemos aquí de invitado al licenciado Sanabria. ¿Cómo estás, Sanabria? Muy bien, ¿y tú, Jessica? Bienvenido nuevamente al estudio, que hace tiempito, ¿verdad? Como que no, digo, ni tú ni yo veníamos por acá. Hace un tiempito ya. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias por estar aquí. Mira, hay un tema, ¿verdad? Y lo digo y me pongo emocional, y lo sé, pero es que me da un poco de coraje cómo las personas en la calle no están viendo la magnitud de esta situación, la emergencia. La gente muere de COVID. No sé si... No hay que hacer ni tan siquiera mucho esfuerzo. O abres las redes, o prendes la televisión, o abres el periódico, y esto es primera plana en todas partes, ¿no? Y en todas partes del mundo. Entonces, a eso le sumas que pues el plano económico también está, ¿verdad?, tambaleándose. Vamos poco a poco tratando, ¿no?, de levantarnos. Patronos tomando las medidas que casi no pueden para poder reabrir sus negocios. Entonces, personas irresponsables, porque esta es la realidad, hacen un mal uso de estos establecimientos, no se comportan con las medidas de verdad de seguridad que son obvias, que todo el mundo la sabe. El que ya que no la sabe, pues yo no sé en qué mundo está viviendo. Y eso repercuta, Sanabria, en que pues los negocios ahora van a tener que cerrar o van a tener que disminuir su obviamente, pues las horas de apertura. Eso significa que entonces van a tener que reducir jornadas nuevamente, mandar a la gente para las casas, que yo no sé quién está tranquilo pensando que va a vivir de desempleo, porque eso se va a acabar ya mismo. Entonces, te pregunto, ¿hay otro problema? Esto también ha hecho que en Puerto Rico y en muchos lugares del mundo, pues ya no hay reactivos suficientes. Y conocemos que cuando nosotros estuvimos hace unas semanas atrás reabriendo los negocios, muchos patronos estaban tomando la iniciativa, ¿no?, de hacer pruebas, etcétera, o cuando habían casos de sospecha, pues el empleado iba por su cuenta, se hace una prueba, venía con un negativo, eso que yo estoy okay to work, ¿no? Ese no es el escenario hoy día. No hay pruebas para las personas. Así que, ¿cómo esto ahora cambia? Y obviamente ahora pone mucho más difícil a un patrono, ¿verdad?, y a un negocio de operar, cuando entonces ya no podemos ni tan siquiera salir de la duda si el empleado es negativo o no. Sí, tienes toda la razón. Ahora mismo el panorama es sumamente complejo, y yo creo que una manera entonces de los patronos poder mitigar la exposición al COVID debe ser pues siguiendo
las guías que ya se supone que hayan adoptado y sus planes para mitigar la exposición al COVID en el lugar de trabajo. Una de las cosas que esos patronos en Puerto Rico deben promover, aquellos que puedan, es que sus empleados trabajen remotamente. Buscar la manera de transportar o trasladar el lugar de trabajo a la casa y proveerle también en la medida que pueda todas las herramientas de trabajo que ese empleado necesita trabajando o necesite trabajando desde la casa. Y me refiero al uso de tabletas digitales, computadoras, pago de internet, pago de luz, sillas ergonómicas, todo lo que ese empleado vaya a necesitar. Ahora, en cuanto a aquellos trabajadores que trabajar remotamente no es una alternativa, pues obviamente lo que te estás diciendo es preocupante, pues nos estamos comportando como nenes pequeños, pienso yo. No estamos tampoco considerando al prójimo. Se nos olvida que aunque nosotros salgamos a la calle y nosotros sepamos que no estamos enfermos, hay otras personas a nuestro lado que sí pueden estar asintomáticas, sí pueden estar enfermas, y nosotros a su vez, cuando nos exponemos a esas personas, pues contagiemos a nuestros padres, a nuestros familiares, a las personas, a nuestros hijos, a las personas que tenemos cerca, y obviamente pues eso es una preocupación. Así que además de ese plan de riesgo, mitigación y promover el trabajo remoto, ¿qué cosas los patronos también podrían hacer? Pues observando las reglas de distanciamiento social. Si el patrono es un restaurante, pues buscando la manera a ver si su restaurante puede trasladarse a un lugar que sea al aire libre como han sugerido, o al mismo tiempo velando que haya un distanciamiento exacto en las mesas, o que la ocupación del restaurante sea la exigida por ley. Así que obviamente estamos bregando todo el mundo ante una cuestión y un virus desconocido. No sabemos todavía si la vacuna está por salir. Dicen que sí, no sabemos, pero mientras no sepamos, pues nosotros tenemos que ser prudentes. No, y no solamente eso, Sanabria, porque la gente habla de la vacuna, y sí, pero lo que eso pasa, eso llega a Puerto Rico, ¿verdad? Esta islita, y realmente se puede administrar. La realidad es que la vacuna es una cosa y la cura es otra. O sea que en el transcurso la gente se sigue enfermando y la vacuna no te va a curar, ¿sabes? Ya la persona que tiene o está en el hospital está enferma, así que ojo con eso. Dios quiere y sí, ¿verdad? Vimos aparente ser, no, pero leímos que Oxford tiene algo bastante adelantado, casi un 80%, que se estima que está en septiembre. Mira, Dios quiera y eso pase. Pero como digo, que si está en septiembre para el público, yo no creo que Puerto Rico esté en ese público en septiembre. Así que tenemos que seguir tomando conciencia y las medidas. Mencionaste 2 puntos bien importantes. Uno de ellos es que el patrono debe proveer pues todas estas herramientas para que el empleado pueda hacer el trabajo desde su casa, si fuese obviamente la situación donde este empleado pudiese hacer su trabajo desde la casa, porque no siempre puede ser de ese modo. Si fuese ese el caso, Sanabria, pero el patrono debe o pudiese, porque es la forma más fácil, pero no tiene. O sea, un patrono puede entonces decirle al empleado, bueno, pues trabaja desde tu casa, pero usando tu equipo, usando tu internet, utilizando obviamente pues tu silla, tu espacio para trabajar. A lo mejor no es el escenario ideal, porque a lo mejor la velocidad de internet de esta persona no es la que está en la oficina, incluso a veces utilizan la del celular, entre otras cosas, y pues ahí poder medir la productividad va a ser un poquito medio, ¿verdad? Difícil en el sentido, asumo yo, cuando se vaya a documentar, si el empleado no está rindiendo, entonces la excusa va a ser que el internet no es bueno. Claro, eso te va a poner un escenario difícil ante, ¿verdad? Poder medir productividad. No obstante, si el patrono le pudiese decir, pues trabaja de tu casa con tus herramientas. Sí, definitivamente las reglas generales en este tipo de situaciones como la que estamos experimentando con el COVID es que ningún patrono en Puerto Rico está obligado a trasladar el lugar de trabajo del trabajo a la casa. Ahora, todos somos conscientes de que el COVID, esta pandemia, ha afectado a la economía y muchas empresas han estado cerradas durante toda la época de la cuarentena, ¿verdad? Durante el lockdown. Y eso obviamente ha provocado que muchas empresas quieran continuar su operación desde otros lugares o de otras formas. En la medida en que un patrón o una empresa necesite continuar operando porque si no decae económicamente, pues el patrono tiene la alternativa de pedirle al empleado que utilice las herramientas que ese empleado tiene en la casa. Ahora bien, si el patrono va a utilizar los mismos estándares con los que evalúa al trabajador en la compañía, en el espacio físico, desde la casa, pues el patrono tiene que buscar que las condiciones de trabajo de ese empleado desde la casa sean similares, si no idénticas, a las que tiene en el espacio de trabajo. Si al patrono no le va a importar eso y va a ser flexible, pues está bien, le puede pedir que utilice las herramientas que ese empleado tenga. Ahora, el patrono también tiene que ser consciente que a nivel laboral existen leyes federales y estatales que regulan el tema, por ejemplo, del salario mínimo.
Y la norma detrás del salario mínimo es que ese salario mínimo que el empleado devenga por hora sea suficiente para pagar sus necesidades, o sea, para pagar su canasta básica. Que su salario mínimo no se gaste en comprar herramientas para beneficiar económicamente al patrono. Porque en la medida en que el empleado esté beneficiando económicamente al patrono con su salario, entonces el empleado está cayendo por debajo de lo que debe ganar por hora, que sería el salario mínimo. Y cuando eso sucede, o sea, cuando el patrono se beneficia económicamente de una inversión que hace el empleado, cuando se beneficia económicamente, se podría argumentar por parte del empleado que se está afectando el salario mínimo de ese empleado y por ende el patrono tiene la obligación de pagarle por ese equipo que el empleado está comprando para poder cumplir con las expectativas del patrono. Claro, aquí tenemos que ver si el empleado incurre en ese gasto porque lo está comprando. Exacto. O ya lo tenía. Que claro, que sigue siendo mío. Eso es como el auto. Mira, el auto es mío y si no me das car allowance, pues igual lo estoy pagando, lo estoy usando para el trabajo, pero ya lo tenía. Versus a irme a comprar un carro, ¿no? Ahí ves cuál es el requisito que el patrono ya tenía antes de la pandemia de empleo para ese puesto. Por ejemplo, si en la casa el patrono espera que el empleado tenga una velocidad X de internet y a base de esa velocidad X de internet es que evalúa al empleado, pues el patrono potencialmente podría estar obligado a pagar la diferencia entre lo que hubiese sido el internet regular que el empleado tenía en la casa y lo que el patrono está exigiendo. Porque con la velocidad, el cambio de velocidad, el patrono está viendo que el empleado cumple con sus expectativas y el espacio físico, pero entonces el patrono debería subvencionar ese cambio. Aquí no hay una norma escrita sobre piedra. Yo lo que te estoy diciendo es... Claro, diferentes escenarios y también depende, como bien mencionas, del salario de este empleado. Correcto. O sea, un empleado a lo mejor pues altamente recompensado o remunerado, a lo mejor no tuviese, ¿verdad? El mismo problema pero que no uno... tiene 725 claro. Y lo hemos hablado en otros programas, Jessica, como por ejemplo, y yo sé que esto quizá lo hemos hablado bien solapadamente, pero piensa en las mujeres todos los días que trabajan cuando un patrón le exige que compren maquillaje. ¿Tú sabes cuán costoso es un maquillaje para una mujer que el hombre no tiene? Por eso yo no lo compro. Por eso yo me maquillo para venir para acá. Yo nunca me maquillo. Por eso, y un hombre que gana 7.25 y una mujer que gana 7.25, cuando tú le exiges maquillaje a la mujer, esa mujer no está en la misma posición que el hombre. Ella tiene que gastar parte de su salario mínimo y no lo puede dedicar a la familia, mientras que el hombre lo puede usar para otras cosas. Así que cuando esas cosas sospechosas o raras pasan, pues el patrón tiene que ser consciente, ¿verdad? Y ver de qué manera, ¿verdad? Pues obviamente busca nivelar tanto al hombre como a la mujer, pero al mismo tiempo que el salario mínimo de ese empleado no se afecte en beneficio para él. Y licenciado, volviendo al tema de las pruebas, porque me preocupa bastante, si por ejemplo ahora, porque ya se estaba haciendo bastante común, donde pues si había una sospecha o el empleado o el patrono te veía con ciertos síntomas que obviamente tiene que, ¿verdad? Que llamar la atención de por ejemplo, que tengas... Oye, algo que está sucediendo en todas partes, que es la toma de temperaturas, que pudiese ser por muchísimas cosas, no necesariamente COVID, pero en los tiempos que estamos viviendo, si, ¿verdad?, da fiebre, pues no entras acá, ¿no? Entonces, una de las formas de decir, mira, no, era que tiene un catarrito y ya se pasó, o era una fiebre momentánea, no es COVID, era enseñarle la prueba. Ya eso no va a ser una alternativa porque no hay prueba para la gente. O sea que en esos casos donde el patrono no va a poder, ¿verdad?, exigir, porque incluso escuchaba de patrón, decía, no, tú me traes la prueba negativo porque tú tienes los síntomas o estuviste expuesto a ciertas personas que sabemos que han dado positivo, pues ya eso no va a ser una alternativa. Entonces eso significa que el empleado pues automáticamente, me imagino yo, en el mejor escenario, pues te vas en cuarentena. Eso es así. Pero entonces el irte en cuarentena implica que entonces, pues sabemos que hay una ley acá en Puerto Rico, ¿verdad?, que está ahí como media que todavía no se entiende bien, pero lo que habla de sospecha y, ¿verdad?, y lo que puede entenderse de la definición en la nueva licencia por epidemia en Puerto Rico, sugiere, ¿no?, 5 días con pagas, así que esa cuarentena, que obviamente son más de 5 días, pero entonces la tendríamos que pagar por esta nueva licencia. Bueno, recuerdo cuando hablas de epidemia, que tú fuiste la primera persona que yo escuché que hizo referencia, que el proyecto de ley hacía completamente referencia a una epidemia y no hablaba de pandemia, ¿verdad? Así que tenemos una ley con 5 días para epidemias, como tú dijiste, y pandemias incluso. Pero obviamente sí, la misma ley, como tú recordarás, dice que el patrono que tenga un empleado en esa situación primero tiene que pagarle de sus balances de licencia de vacaciones o de enfermedad cuando se sospeche que esta persona tiene el COVID o cuando lo tenga. Luego entonces luego de que agote esos balances, pues entonces le paga estos 5 días
¿verdad? Si se sospecha o si tiene el COVID-19. Claro, el problema aquí es que volvemos, sospecha pueden haber muchísimas, entonces nunca vamos a salir de la duda. La realidad es que no, si no tenemos el acceso a una prueba. Entonces, por otro lado... Cuando hablamos de prueba, Jessica, perdón que te interrumpa, todo patrono debe ser consciente en Puerto Rico que la única prueba que en nuestra opinión, ¿verdad?, debe hacerle o exigirle a un empleado para que regrese al trabajo es la prueba molecular. Qué bueno con la aclaración, porque en todo momento estoy hablando de la molecular. Sabemos que Rapid Test acá, eso es lo que mide la presencia de anticuerpos, no descarta... No nos ayuda para nada. Tiene muchos falsos positivos y tampoco las pruebas de temperatura. Y que acuérdate que bajo la ley ADA, lo que se le exige a un patrono es eliminar el riesgo a la salud y seguridad de los demás compañeros de trabajo y del empleado mismo. Y ahora mismo, según la Oficina Federal de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, que se llama el EEOC, el Departamento de Salud, el CDC, la Organización Mundial de la Salud, la prueba que es reliable para determinar la presencia del virus en el cuerpo humano, pues es la molecular. Y esa se entiende que podría eliminar el riesgo y por ende, bajo ADA, sería la única prueba permitida o que tendría el patrón no puede exigirle. Que podría exigirle a un empleado. Y si la va a exigir, que se la pague también. Te iba a preguntar, otro tema, ¿verdad?, que ha estado dando bastante de qué hablar, que es el tema del aeropuerto, ¿no? Y de las personas no entrando a Puerto Rico, etcétera, que eso pues sería otro podcast, me encantaría comentar, pero no lo voy a hacer hoy. Tenemos empleados donde, pues, de igual forma, siguen disfrutando de sus vacaciones y algunos de ellos, pues viajan, y no sé hasta qué punto, ¿no? El patrono no le puede exigir no viajes. Ahora, si viajas, sí le puede exigir ciertas cosas. Como he escuchado, bueno, tú te montas en un avión, cuando tú regreses tú vas para cuarentena. Punto. Sí, que básicamente es lo que está pasando ahora un poco en el aeropuerto, porque si no trae la negativo, pues te hacen el rapid test, pero después se te mandan para cuarentena. Pero mi pregunta acá es, esa cuarentena, no es una sospecha, o yo le tengo que pagar esa cuarentena porque tú te fuiste en un avión cuando yo te dije, cuando obviamente la nueva política de la empresa es recomendar que no se viaje. Incluso empresas donde se requiere que sus empleados viajen por negocio, están todos cancelados. O sea que si normalmente, por lo menos la mayoría de los que yo he escuchado, si un empleado se monta en un avión, no es porque la empresa lo está enviando, es porque yo... Bueno, me voy como quiera. Exactamente. Entonces, obviamente cuando tú regresas, tú te vas en una cuarentena preventiva, ¿no? Pero entonces yo no te la tengo que pagar. Sí, todo va a depender del tipo de empleado que tú seas, si eres exento o empleado no exento. Si eres un empleado no exento, o sea, el que poncha por hora, el que hace tareas mecánicas, el que no supervisa, ese empleado no exento, si lo colocas en cuarentena y no puede trabajar desde la casa, el patrón no tiene que pagarle esa cuarentena. El empleado a su propio riesgo se fue de viaje, regresó, tiene que estar en cuarentena porque el patrón no tiene la obligación de proteger a los demás empleados de cualquier riesgo. Y si no tiene trabajo para hacer o teletrabajo, pues no tiene por qué pagárselo. El patrón sí podría, en un acto de buena fe, auscultar si le carga a la licencia de vacaciones, si es que tiene todavía balance disponible después de ese viaje, o a la licencia de enfermedad, si es que se justifica bajo algunas circunstancias, y decidir si se lo paga o no. Pero ningún empleado no exento tiene por qué recibir paga, ni tiene un derecho bajo la ley. Acuérdate que bajo la ley 80, una suspensión se convierte en despido después de los 3 meses. Pero entonces, el empleado exento, ¿sabes? Hablamos del no exento, pero el empleado exento de igual forma, porque es una semana completa que está sin trabajar. Porque si trabajas un chispito, pues tú sabes la regla. Claro, pero estamos aquí partiendo de la premisa que en efecto no vas a trabajar porque llegaste, te vas a ir 14 días para tu casa sin trabajar y tampoco te las voy a pagar. Eso. Yo creo que ese mensaje es bien importante para que las personas que todavía no tienen mucha conciencia de dejar de estar montándose en aviones en estos momentos por montarse, porque pues sabemos que puede haber una emergencia, pero si ese no es el caso, pues entonces mira, no hay persona que le guste más estar en un avión y viajar que esta que está aquí. Y yo no veo todavía cuándo yo me voy a volver a montar en un avión. La realidad es que yo responsablemente ni tan siquiera lo tengo en agenda. Dices que no vale ni la pena hacer los planes, porque como quieren en otro lugar te pueden colocar en cuarentena. También, exacto, eso no hace mucho sentido, a menos que sea como la cuarentena aquí, ¿no? ¿Verdad? Que te mandan. Que somos un poco más laxos. Exacto.
Y mira, hay otro tema, Sanabria, que te quería comentar, y es que hemos escuchado también mucho en las noticias recientemente todos los issues que está provocando el uso de mascarilla, aquellos ciudadanos, ¿no?, que se van a presentar a algún establecimiento y no quieren ponerse la mascarilla, y en este caso pues son los empleados los que obviamente tienen que dar esa notificación, se exponen a otros riesgos. Ahora el riesgo no solamente es COVID, ahora el riesgo también es que pues te encuentras con una persona que no se quiere, que se altera, que se pone belicosa, que hemos visto incidentes donde han escupido a empleados, los han insultado, le han dicho 40 cosas simplemente porque el empleado está haciendo su trabajo. Oye, su trabajo profesional y social, de decir, ponte la mascarilla, porque te digo una cosa, yo puedo andar por ahí sin trabajar y yo veo que alguien no, y yo se lo digo, mira, ponte la mascarilla si vas a estar aquí o vas a estar allá, y yo creo que eso es algo que socialmente todo el mundo tenemos esa responsabilidad. Sin embargo, ellos se están exponiendo mucho más porque entonces hay personas que todavía no entienden esto y quieren entrar a estos establecimientos sin el uso de mascarilla. Sí, eso lamentablemente es un problema a nivel nacional, a nivel de todo Puerto Rico. Quizás, recuerda también, Jessica, que en Puerto Rico hay mucha gente que no tiene el mismo acceso que tenemos nosotros a los medios, al internet y otras cosas, y que no necesariamente están educados en cómo esa mascarilla funcionaría. De igual forma los turistas que también pues subestiman, no sé si porque en su país no lo tratan con la seriedad que deberían, todo este tema del coronavirus. Lo cierto es que todo patrono debería servir también de apoyo a estos empleados o a su personal, que son los que van a tratar de hacer esa responsabilidad social o esa responsabilidad que tienen desde el punto de vista laboral, al exigirle a los clientes, ¿verdad?, que utilicen mascarillas. Yo les pido a los patronos, a las empresas que nos están escuchando, que ¿verdad?, apliquen estrictamente todas sus políticas de donde se reservan el derecho de admisión, y personas que no estén en el local utilizando esa mascarilla, pues que la saquen del lugar, ¿verdad? Porque al mismo tiempo el patrono podría responder en caso de que un empleado se exponga y un tribunal entienda que el patrono no hizo lo que tenía que hacer para minimizar el riesgo de exposición al contagio al COVID, o si ese empleado sufre una condición. Yo no sé si tú te acuerdas un caso bien famoso del Tribunal Supremo hace unos años, que era el caso de Western Auto, un caso Western Auto donde unos empleados, a manera de broma, cogieron un extintor y le pasaron un extintor debajo de la puerta del baño, encerraron a un empleado, y cuando el empleado salió con problemas pulmonares. Claro, eso fue del fondo. Y el tribunal entendió que eso, esa del fondo. Y el tribunal sí, claro, que no había inmunidad. Que no había inmunidad, pero era un caso de negligencia crasa. Pues los patronos y las empresas en Puerto Rico deben saber que si alguien entiende que actuó negligentemente y de una manera crasa, pudiese responder, claro, aunque haya fondo. El problema aquí, Sanabria, es que, como mencionamos, no sabemos entonces a qué riesgo se está exponiendo este empleado, donde pues, los que entran con el cubreboca o la mascarilla, pues vamos a pensar de que estamos minimizando el riesgo de COVID, pero entonces el que no, el problema es que al tú decirle que no, y lo vimos recientemente la semana pasada, donde aquí, como mencionaste, y en este caso fue un turista, agredió a un empleado de un supermercado porque le dijo que no podía entrar sin mascarilla. Así que y esto no es el primer caso, hay un montón de esto. Así que yo me estoy exponiendo también físicamente, ¿no?, a tener algún altercado. ¿Qué podemos hacer o hasta dónde puede el patrono llegar en estos casos? Porque hay establecimientos donde no tienen oficiales de seguridad. Entonces, ¿cómo entonces el empleado, qué protocolo se debería hacer? A lo mejor llamar, ya tener un grupo de seguridad, ¿no?, para saber cómo reaccionar. Aquí yo creo que mi llamado es que tomen en consideración que A trae B, entonces B es la otra parte del que no la va a querer usar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar con ese? En el grano, Jessica, porque tú, en otras palabras, lo que le estás diciendo a los patrones de la audiencia es que aún en esta situación del COVID, uno tiene que activar sus protocolos de violencia doméstica, por ejemplo, o de violencia en el trabajo, que esos protocolos, como tú bien sabes, establecen todo un proceso, un procedimiento para manejar situaciones donde alguien se ponga agresivo o violento en hora de trabajo, y puede ser otro empleado, puede ser incluso un cliente. Y el caso que tú describes, donde un turista escupió en la cara a un empleado que le pidió que se pusiese la mascarilla, son casos, como tú bien dices, de agresión. Así que inmediatamente ese patrono tiene que activar a sus oficiales de seguridad o su personal de OCHA interno que tenga en el trabajo, y manejar esa situación de inmediato, sacando al turista, prohibiendo la entrada en un futuro, llevando al empleado a
limpiarse, ¿verdad? A tomar las medidas de higiene que hayan que tomar, refiriéndolo a que se haga una prueba, colocándolo en cuarentena al mismo tiempo, tratando de no afectarlo en su salario porque por un acto involuntario se vio afectado y no puede trabajar directamente, y buscar diseñar distintas medidas. Es bien complejo porque incluso el caso de los turistas, ¿no? Ya cada estado y cada país está manejando esto de forma diferente, aunque tenemos muchas cosas que son, ¿verdad?, similares o en consenso por las guías del CDC, especialmente en Estados Unidos, no necesariamente, y lo hemos visto en la Florida, hemos visto como por ejemplo las órdenes ejecutivas o los cierres han sido sumamente diferentes. Aquí mucha gente habla, no, que la Florida, que volvieron a cerrar. Pero ¿ustedes leyeron en algún momento lo que pasó en Florida? Porque para mí nunca cerraron. Sí. Honestamente, yo tengo clientes en la Florida y yo leí y las excepciones eran tantas que para mí nunca cerraron. Así que yo creo que las consecuencias son las que están viviendo, ¿no? Pero adicional a eso, lo que sucede con esto es que no necesariamente pues el que llega a Puerto Rico pues es tan estricto. A lo mejor el uso de mascarilla en el lugar donde residen. Y estas restricciones varían. Entonces llegan a Puerto Rico, que para colmo, pues acá dicen que ahora es que van a abrir, pero yo no sé, yo me paseo a veces por áreas turísticas en San Juan, y la realidad es que hace mucho tiempo que yo estoy viendo Puerto Rico lleno de turistas. O sea, esto parece que dijeron, para donde tienen que ir es para Puerto Rico y la Cherry. Aquí como estaba bastante tranquila la cosa, Cherry, vamos para allá, vamos entonces a contaminar lo que hay allá. Y literal, están subiendo mucho los casos, pero aquí llevamos tiempo, mucho antes de lo que se entiende, de que se está abriendo a vuelos internacionales, etcétera, que esto está lleno de turistas. Lleno, basta con irte a Condado, basta con irte a Isla Verde, a San Juan, y tú ves esto lleno, pero lleno de turistas. Y te lo digo yo, que antes iba a la farmacia cuando estábamos en tiempo de cuarentena o poco abriendo después, y no pasa, y eso estaba vacío. Ahora tú vas a la farmacia en Condado, eso está lleno, repleto. Pero lleno, repleto. Muchos de ellos. Y escuchando de fondo trap y reggaetón, que eso es bueno. Pero entonces tú dices, pero ¿sabes? Digo, volvemos a otro tema, el tema del aeropuerto. Sí. Pero la realidad es que, volviendo, estas personas no necesariamente tienen las mismas restricciones que tenemos nosotros acá en Puerto Rico, porque porque cada cual lo está manejando de una forma distinta. Entonces, el empleado, especialmente en zonas turísticas, pues se está exponiendo no solamente al llamado de Puerto Rico, que ahora pues van a haber unas multas, entre otras cosas, sino que también a unas personas que no necesariamente tienen toda la información. Y no tienen, a lo mejor no han creado desde los destinos de los que vienen esa cultura de conciencia e higiene que nosotros estamos tratando de crear acá en Puerto Rico, Jessica. Y una nota positiva que escuché a Jay Fonseca citar a este profesor de salud pública de la Universidad de Harvard, David Irizarry, que está midiendo el índice de positividad en cuanto al coronavirus en Puerto Rico, que creo que ahora mismo está en un 5%. La Organización Mundial de la Salud dice que para que una economía reabra y se active todo su motor económico, tiene que mantenerse por 14 días ese índice en un 5% menos. Aparentemente en Puerto Rico durante estos días está como por un 5% rondando. Lo que pasa es que, como tú estás indicando, con toda esta visita de turistas, viéndolos en la calle, sobre todo en las áreas turísticas, no toman las medidas que tienen que tomar, escupiendo en la cara a otras personas, pues nos ponemos en riesgo de que ese índice de número no aumente. Ya yo estoy escuchando también estos días que las camas de los hospitales ya se están llenando. Estoy escuchando lo de las pruebas que tú dijiste al inicio del programa, y son cosas, y la falta de reactivos. Sabemos que otras partes del mundo están confrontando los mismos problemas y que Puerto Rico, al ser una isla, depende de importar de importar cosas de otros lugares, y a lo mejor esos lugares las necesitan para esos otros lugares de allá. Así que mira, es obvio, muchas personas pues han criticado la reapertura o rápido, lo que fuese los negocios. Es obvio, nosotros no podemos vivir encerrados. Sí. O sea, es obvio que nosotros no vamos a estar en cuarentena toda nuestra vida. Y que esto se iba a propagar y que nos íbamos a contagiar y que nos iban a quedar los números que teníamos. Eso no hay que ser, ¿verdad?, Einstein ni el profesor de Harvard para entenderlo. Eso es algo bastante obvio. Aquí el problema no está en que los contagios hayan aumentado, porque siempre que haya una exposición, ¿verdad?, aunque sea mínima, vamos a tener ese riesgo, y al abrir lo vamos a tener. Aquí el problema está en cómo ha despuntado de una forma tan rápida, y no necesariamente ha sido por la reapertura, porque la realidad es que muchos patronos han tomado sus medidas, los empleados están conscientes, se están cuidando, están haciendo lo que tienen que hacer, pero ¿de qué
a veces vale, ¿verdad? Cuando nosotros todos estamos haciendo nuestro trabajo, cuando de repente te vas a la playa, entonces ves todas todos estos jangueos que la gente está bailando al lado del otro, entonces tú dices, bueno, yo estoy haciendo mi parte, pero si tú no la haces, después tú eres el que vas a mi establecimiento a comprar, a usar, o lo que fuese, patrono, invirtiendo en equipo de seguridad y de protección, en adiestramiento, empleados de igual forma comprometidos y obviamente cuidándose. Pero entonces tú tienes esta gente irresponsable que después viene, que es lo mismo que pasa con la salud. ¿Sabes? Médicos y enfermeros expuestos todo el tiempo para que tú te vayas a bailar y se te olvide lo que está pasando y vengas a poner a una persona que está trabajando. Me parece tan inconsciente, tan irresponsable, tan egoísta de parte de la ciudadanía. Y aquí hay que hablar claro. Esto no es el gobierno, esto no es el patrón, no eres tú como persona, eres sumamente egoísta. Porque ahí hay gente trabajando 24/7, exponiéndose para los casos que, como mencionamos, mira, iban a pasar, pero para los casos que tú te buscaste. Sí. Concho, hay que tener un meme a veces en el cerebro, claro. De verdad. Porque entonces es obvio y es lo que hemos escuchado a veces. Mira, tú vas y te vas a dar el palito y después que tú te das 2 y 3 palos, a ti se te olvida todo. Pues mira, pues entonces hay que tratarlo como los nenes chiquitos, como dicen por ahí, pues vamos a cerrarle los palitos. Pero entonces cuando cerramos los palitos, dejamos yo no sé cuánta gente sin trabajo. Exacto. Cerramos un negocio, no lo cerramos 2 o 3 horas, cerramos el negocio, porque ya a estas alturas no se puede, ¿sabes? Ya los patronos no aguantan más. Y volvemos, no va a haber chavitos federales para toda la vida. Los recursos no son infinitos. Así que tenemos que aprender de otras experiencias en el mundo también, como el caso de Taiwán, que ellos aprendieron de la experiencia del SARS en el 2003 y hoy día, desde el 2013, ellos tienen la tasa de mortandad e incluso de contagios del COVID más baja en todo el hemisferio, en todo el mundo, mejor dicho. Y se pensaba que iba a ser de las jurisdicciones con mayor número de contagios. Y sin embargo, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, creo que han habido 6 muertes solamente. Wow. Y Taiwán es una isla de 24 millones de personas, con issues bien similares a Puerto Rico, pero ellos tomaron todas unas medidas que en Puerto Rico se han tomado algunas de ellas y tienen una base central de datos y de información que han logrado que ellos hayan sabido manejar esta crisis. Al mismo tiempo han demostrado al mundo que han sido un país que han sabido cómo convivir con un virus como en este caso lo es el COVID-19, al punto que ya se está considerando incluir a Taiwán como parte de la Organización Mundial de la Salud, siendo parte de China como quiera. Pues muy bien, porque mencionaste una palabra importante, convivir. Tenemos que aprender a convivir con esto. Y si no aprendemos y no creamos conciencia, pues entonces nos va a llevar que nos trajo. Bueno, gracias Mir Sanabria. Recapitulando, no hay pruebas. Gente, no hay pruebas, así que traten, ¿verdad? En la medida en que puedan, pues obviamente cuidarse. Pero adicional, pues los patronos no vamos a tener ese predictor o esa ayuda para poder decir si una persona está contagiada o no. Así que yo creo que nos vamos a ir ahora más de cuarentena que antes. En caso de las mascarillas, pues mira, patrono también, no solamente haz tu plan de salud y seguridad para el uso, ¿verdad?, de todas las cosas que las personas o los visitantes deben hacer cuando entran al establecimiento, sino que también activa tu protocolo de seguridad, ¿no?, y de facilidad física para aquellas personas entonces que no quieran hacer caso y que puedan poner en peligro la salud y seguridad entonces de estos empleados. Gracias, Mir Sanabria. Seguimos informando que esto es Recursos Humanos con Calle.